Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy tenemos una noticia que, madre mía, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque lo que les voy a contar es algo que realmente nos ha pillado a todos por sorpresa, un giro inesperado en la vida de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Y es que parece que los rumores, las especulaciones y los rumores que han estado flotando en el aire durante tanto tiempo, han tomado una forma muy tangible y sorprendente. Antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. De verdad, nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles estas exclusivas y noticias del mundo del espectáculo que tanto nos apasionan. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí vamos a desvelar el misterio. La noticia bomba que ha explotado en las últimas horas, y que hemos conseguido confirmar de fuentes muy cercanas, es que Can Yaman ha comprado una colección privada de Demet Özdemir. Sí, han leído bien. No se trata de un regalo, ni de una simple adquisición de una pieza suelta. Estamos hablando de una colección entera. Y no cualquier colección, sino una que tiene un valor sentimental y, por supuesto, económico bastante considerable. ¿Se imaginan de qué podría tratarse? Piénsenlo bien. Ambos son figuras públicas admirados por millones y con un estilo muy definido. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar la relación que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron. Ustedes saben que juntos protagonizaron la exitosa serie Erkenci, una telenovela que los catapultó a la fama internacional y que creó entre ellos una química explosiva. Y vaya que sí fue explosiva. El público se enamoró perdidamente de la pareja que formaban en pantalla, y los rumores sobre una posible relación sentimental fuera de los sets de rodaje no tardaron en aparecer. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, las imágenes, las entrevistas y los gestos que compartían dejaban poco lugar a dudas. Eran dos personas que se tenían un cariño especial, una conexión que trascendía la ficción. Después de Erkenci, sus caminos tomaron rumbos diferentes en cuanto a proyectos profesionales, pero la sombra de esa relación, de esa química, siempre ha planeado sobre ellos. Cada vez que uno de los dos aparecía en público, los medios no tardaban en preguntar por el otro. Y ahora, esta noticia, esta compra, lo cambia todo. Pero, ¿qué es exactamente lo que Can Yaman ha comprado? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Según nuestras fuentes, Can Yaman ha adquirido la colección de arte personal de Demet Özdemir *. Sí, arte. Demet, como muchos saben, tiene una sensibilidad artística muy desarrollada. No solo es una actriz increíble, sino que también es una apasionada del arte, y a lo largo de los años ha ido coleccionando piezas que reflejan su gusto, su personalidad y sus influencias. Se trata de una colección muy variada, que incluye desde pinturas de artistas emergentes turcos hasta esculturas más modernas y algunos grabados de edición limitada. Lo más fascinante es que Demet siempre ha sido muy discreta con su colección privada. No es algo que suela mostrar en redes sociales ni comentar en entrevistas con detalle. Por lo tanto, la idea de que Can Yaman haya tenido acceso a ella, y no solo eso, sino que la haya comprado en su totalidad, es realmente impactante. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué esta adquisición en este momento? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Las especulaciones son muchas y sinceramente, aquí es donde entra la parte más intrigante de la noticia. Una de las teorías más fuertes es que esta compra podría ser una señal. Una señal de que quizás, a pesar de las idas y venidas, de las vidas separadas que cada uno ha construido, todavía existe un vínculo importante entre ellos. Piensen en esto, comprar la colección personal de arte de alguien no es como comprar un coche o una casa. Es algo íntimo, algo que habla de la persona. Es como si Can estuviera queriendo preservar algo que le importa de Demet. O quizás darle un nuevo hogar a estas piezas que ella ha elegido con tanto cuidado. Otra posibilidad, y esta es más romántica, es que esta compra sea un gesto para demostrar su aprecio, su admiración por ella, no solo como colega o como expareja, sino como artista y como persona. Quizás él sabe cuánto significa esa colección para ella, y al adquirirla, está asegurando que esas piezas sigan siendo valoradas y cuidadas. Es un gesto que, si lo pensamos bien, tiene mucho de elegancia.
¿De respeto profundo? También hay quienes sugieren que podría ser una forma de mantener una conexión, una forma de tener algo suyo, algo que lo recuerde de a ella sin necesidad de una relación formal o pública. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones van y vienen, y donde la privacidad es un lujo, tener un vínculo a través de objetos que tienen un significado especial puede ser una manera discreta y personal de mantener un lazo. Por otro lado, podemos ignorar el valor económico de esta colección. Si bien Demet es conocida por su buen gusto, es muy probable que estas piezas hayan aumentado de valor con el tiempo. Y Kanyaman, como sabemos, tiene un éxito internacional que le permite realizar este tipo de adquisiciones. Así que, desde una perspectiva financiera, también podría ser una inversión inteligente. Pero, ¿sería Kanyaman alguien que haría una compra tan personal solo por inversión? Sinceramente, creo que hay algo más profundo detrás. Imagínense la escena. Kan en algún momento visitando la casa de Demet, o quizás teniendo acceso a ella de alguna otra manera, y viendo todas esas obras de arte. Y él, conociendo su pasión por el arte, el tiempo y el esfuerzo que ella ha dedicado a curar esa colección, toma la decisión de comprarla. La logística de tal operación debió ser interesante. ¿Se imaginan las conversaciones? El proceso de selección. Nuestras fuentes nos han contado que la transacción se realizó en absoluto secreto, y que solo un círculo muy reducido de personas estuvo al tanto. Esto subraya aún más la naturaleza privada y personal de esta adquisición. No ha sido un anuncio público ni una exhibición de riqueza, sino un movimiento calculado, discreto, y con un significado que, insisto, va mucho más allá de lo meramente material. Y aquí es donde entra la especulación, y créanme, en nuestro canal nos encanta especular un poquito cuando hay material tan jugoso. ¿Podría este gesto ser una forma de Kan de enviarle un mensaje a Demet? ¿Un mensaje de que él la valora, de que él la aprecia, de que él sigue pensando en ella? ¿O quizás, es un intento de acercarse de nuevo? El mundo del espectáculo turco es un pañuelo, y las historias a menudo se cruzan de maneras sorprendentes. Lo que sí está claro es que esta noticia ha caído como una bomba en los círculos de fans de ambos. Las redes sociales están que arden. Miles de comentarios, teorías, debates. Algunos celebran este gesto como una prueba de que el amor o el cariño perdura, otros lo ven como algo puramente comercial, y otros simplemente están maravillados por la audacia de Kanyaman. Ahora, es importante ser claros. Hasta el momento, ni Kanyaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones oficiales sobre esta compra. Y es muy probable que no lo hagan, dada su tendencia a mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático, a pesar de ser figuras públicas. Sin embargo, la confirmación de nuestras fuentes es sólida. ¿Qué significa esto para el futuro de su relación, si es que existe alguna? Esa es la gran incógnita. ¿Podría esto ser el inicio de algo nuevo, una reconciliación, o simplemente un gesto de profunda admiración y respeto por parte de Kan hacia Demet? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí nos queda claro es que la conexión entre Kanyaman y Demet Özdemir, esa que nació en los sets de Erkencikus y que cautivó a millones, parece que aún tiene chispa. Y hablando de Erkencikus, es imposible no recordar la magia que crearon juntos en esa serie. Los fans de la telenovela siempre suspiraron por la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en pantalla o en la vida real. Y aunque esta noticia no confirma una reconciliación amorosa, sí que nos da una razón para pensar que su historia, de alguna manera, sigue conectada. Piensen en la importancia del arte. El arte es una forma de expresión, de comunicación, de entendimiento. Al comprar la colección de Demet, Kan está, de alguna manera, apropiándose de una parte de su mundo, de su visión, de su alma artística. Es un gesto íntimo y revelador. Así que, mis queridos amigos, la noticia es clara: Kanyaman ha comprado la colección privada de arte de Demet Özdemir. Un movimiento que ha sorprendido a todos, que ha desatado miles de especulaciones, y que nos deja pensando en la compleja y fascinante dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. Es una historia que sin duda seguiremos de cerca. Para resumir lo que hemos hablado. Hemos revelado la noticia exclusiva de que Kanyaman ha adquirido la colección privada de arte de Demet Özdemir. Hemos recordado la exitosa pareja que formaron en Erkencikus y la química que generaron. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta sorprendente adquisición, desde gestos de aprecio y admiración hasta interpretaciones más románticas o incluso de inversión.
Hemos destacado la discreción con la que se ha llevado a cabo esta transacción y el impacto que ha tenido en las redes sociales. Ha sido un placer compartir esta exclusiva con ustedes. La verdad es que estas noticias nos mantienen pegados a las pantallas y nos permiten soñar un poco con las vidas de nuestras estrellas favoritas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece este movimiento de Can Yaman? ¿Creen que hay algo más detrás de esta compra? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en cualquier ámbito? Dejen sus opiniones, sus teorías, sus comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos a todos. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, si les sorprendió esta noticia, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda un montón a seguir trayendo contenido de calidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Can Yaman y de Method Demir, que seguro les va a encantar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas y análisis del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer enorme. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima y cuídense mucho. Chao.